Hola, hola, hola a un nuevo vídeo del canal, de tu canal Real Madrid FEM. Y vamos a hablar del PSG Real Madrid desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista del partido, desde el punto de vista del arbitraje, desde el punto de vista de Dazón y desde el punto de vista de Secretaría Técnica. A mí me gustaría sobre todo diferenciar dos puntos que creo que también es lógico, es normal. Yo soy el primero que muchas veces lo mezcla. La diferencia entre el plano, digamos, de entrenador de temporada y el plano de secretaría técnica. Son dos puntos de vista diferentes con dos tipos de decisiones diferentes y que vamos a tratar bueno, diferenciar un poquito en este vídeo. Va a ser un vídeo de análisis muy diferente al que estáis acostumbrados porque el partido son 90 minutos, pero la verdad es que de análisis nos podíamos tirar aquí hasta 2 horas y creo que podría llegar a ser para cortarse las venas con un folio. Así que lo vamos a hacer de una manera diferente, poniendo puntos que me parece que son importantes, ¿no? Y luego ya, no sé si en un directo o a lo mejor en otro vídeo nos extendemos de otra manera para hablar de este partido como también nos podíamos haber extendido en el Chelsea, pero bueno, ya sabéis que me pilló en una semana un poco complicada y ni siquiera pude sacar análisis. Así que vamos al lío, no perdamos el tiempo y vamos para allá. Venirse para acá. Bueno, vamos a empezar con el plano del punto de vista del partido, ¿no? De cómo podemos analizar el partido desde el punto de vista de Toril, ¿vale? En cuanto a análisis puro y duro de estadísticas, el partido en números fue tremendamente igualado. ¿Dónde podemos ver puntos más diferenciales? En la precisión del tiro. Esto a grosso modo, ¿no? En análisis, como diría mi profesora de dibujo técnico, de punto gordo. Luego hay otro tipo de análisis y de números que habría que afinar y habría que analizar con mucho más tiempo y detenimiento, que eso se unen los dos puntos de vista que hemos dicho en el principio, ¿no? Tanto en cuanto a secretaría técnica como en análisis de partidos solamente, ¿no? Una cosa que sí que me sorprendió de Toril ayer fue la configuración de las bandas. Yo me esperaba una de dos, o bandas cambiadas o lo que propuso en los últimos 10 minutos, 15 minutos con la entrada de Maite, es decir, un equipo menos ancho y jugando más por dentro. Sin embargo, yo creo que la idea que llevaba Toril era sobre todo protegerse del juego por banda del PSG y tratar de robar en banda e iniciar rápido hacia las espaldas de las dos laterales. Aquí se ve muy claro, ¿no? En el mapa de calor del PSG, por ejemplo, que siguió incidiendo mucho por bandas en la primera parte. En la segunda la cosa cambia, y claro, evidentemente cambia por una cosa que vamos a contar también. Por lo tanto, lo que era el plan original de partido del PSG estaba claro, lo conocíamos todos y lo dijimos aquí en la previa. Desde el punto de vista crítico, lo que no podemos es dejar que nos marquen un gol otra vez en acción de balón parado, un gol como el que cuesta el primer tanto. La jugadora del PSG, eh, Almeida, remata sola. Pero no es que se remate sola, sino que es que ese segundo córner, ese gol viene de un segundo córner que está provocado inmediatamente porque antes se ha ejecutado otro córner y se ha ejecutado exactamente igual. Y otra vez nos hacen la misma jugada. Eso es algo que no podemos consentir, y menos en estos niveles. Podemos decir que ninguno de los dos corner fueron corner. Sí, pero es que lo que tenemos que asumir es nuestro punto de crítica. Y ese gol no podía haber sucedido jamás.
Ese gol de Almeida remata sola, es muy mejorable defensivamente hablando por parte del Real Madrid. Nos repetimos mucho, pero esta clase de partidos se decide por detalles. El córner del que hemos hablado es uno, pero es que el penalti de Olga es otro. El exceso de ímpetu en el área nos ha costado 2 penaltis ante equipos de entidad como Chelsea y como PSG, que además nos ha costado puntos y probablemente nos ha costado rumbos de partido. ¿Por qué? En el Chelsea ya hablamos el otro día de ese penalti nos cuesta el segundo gol y ese segundo gol nos deja en KO. Afortunadamente, de la misma manera que ocurrió con el Chelsea, no, el equipo no se derrumbó completamente. Sí es verdad que quedó en KO, quedó como atontado, quedó muy tocado. Eso, bueno, lo podemos admitir. Lo que no podemos admitir es lo que nos sucedió contra el Barcelona, en el que el equipo se desintegró, ¿no? En ese aspecto podemos decir que hay sí una mejora en tendencia del equipo. Pero en cualquier caso, nuevamente, exceso de ímpetu, este tipo de partidos, recordemos, detalles. Y esos detalles, entre otros, esta clase de penaltis no se pueden cometer a estos niveles. Otro punto interesante es que el gran PSG, ese equipo que por ejemplo ganó al Olympique de Lyon y que va increciendo a lo largo de la temporada, acabó con sus jugadoras desmayándose a partir del minuto 83 y pidiendo la hora. Pues bueno, la verdad que parece que tan mal tampoco estamos haciendo las cosas. Eh, Otro punto, y esto es lo que hemos hablado acerca de la consideración de que yo tenía en la cabeza y Toril ejecutó otra cosa, pero sí me gustaría remarcarlo porque el gol del Real Madrid, digamos que pilla un poco a contrapié al PSG, es decir, el- el- y lo digo un poco por comentarios que he visto, ¿no? Es decir, sale Maite, o sea, perdón, sale Olga y entra Maite, ¿no? Y veo comentarios de, es que por fin saca a las que saben jugar y entonces es algo eh, que se cae por su propio peso. Bueno, me parece que decir este tipo de cosas es sencillamente una falta de respeto. La forma de jugar cambia de tener a Olga en el campo o de tener a Maite, aunque estén en la misma posición, porque las jugadoras no son muñecos de futbolín. Tienen características diferentes y eso provoca que el equipo, que no deja de ser una serie de resortes y mecanismos, se mueva de manera diferente y vaya provocando situaciones diferentes. No es que Maite sepa jugar más o menos que Olga, es que son jugadoras completamente diferentes. Obviar esto creo que también es falta de respeto y a lo mejor ser un poco tendencioso hacia ideas preconcebidas. Me voy a dejar el partido desde el punto de vista de Secretaría Técnica para el final, porque hay otros 2 puntos que quiero comentar. Uno es el tema del arbitraje. El tema del arbitraje, nos quejamos de las colegiadas en España. En Europa, la verdad es que el nivel mejora, pero tampoco es que sea para tirar cohetes. La colegiada fue muy casera. Creo que sí que hay penalti de Olga, pero es que también hay penalti sobre Naikari. Me parece muy llamativo que nos centremos en una falta, una medio lesión que tiene Atenea, parece muy tocada en el tobillo, y parece que ahí es donde está el foco, ¿no? El foco se está produciendo en que hay un penalti sobre Naikari a la que arrollan dentro del área. Eso, según la regla número 12 del Reglamento de Fútbol Internacional del 2022-2023, es penalti. No hay más. Con ese penalti hubiera sido probablemente un empate a 2 y estaríamos hablando de otra cosa. En cualquier caso,
muy, muy casera, porque ante la misma jugada a las jugadoras de casa simplemente se le amonestaba verbalmente, a las jugadoras de fuera se les sacaba tarjeta amarilla. Creo que el arbitraje también tiene un largo recorrido que mejora en el fútbol femenino, que se está profesionalizando en diferentes velocidades según la capa de la que estamos hablando. Otro punto que creo que debería de mejorarse profundamente a nivel profesional son los comentarios, particularmente en el mundo del fútbol en castellano. Eh, Había momentos en que yo cerraba los ojos y escuchaba un partido totalmente diferente al que estaba viendo. Em, no sé, creo que puede ser... No sé si... Espero que no, yo intento ser positivo y pienso que no hay unas ideas preconcebidas en cuanto a los comentaristas, pero la verdad es que a veces es difícil convencerme a mí mismo de esto. No puede ser que en menos de 2 minutos estés diciendo una cosa y la contraria. No puede ser eh, que estés diciendo que Torino no hace cambios cuando a los 30 segundos salen tres jugadoras. Me estás demostrando primero que no estás en París, que bueno, yo lo entiendo, que no estés viendo el calentamiento, pero estás zurrando sin saber lo que está ocurriendo, porque esas jugadoras llevan calentando minutos y minutos en la banda. O no te has fijado, o a lo mejor tu ataque puede ser bastante gratuito. Eh, Vamos ahora hacia el análisis desde el punto de vista de Secretaría Técnica y me voy a dejar un detallito que he conocido esta mañana que también quiero remarcar. Vamos primero con el punto de vista de Secretaría Técnica, en el que me ha apuntado, hay 4 puntos, ¿vale? Desde ese nivel, creo que el partido de ayer fue muy parecido a los otros 3 partidos. Me estoy refiriendo tanto al partido de ida del PSG como ida y vuelta del Chelsea. Una pena, una pena que no pudiéramos ver esta versión del equipo contra el Barcelona en el Di Stéfano, porque podríamos calibrar a este equipo con mejor precisión. El, el resultado final, bueno, os he dicho 4, perdón, son 5. El resultado del grupo es el esperado por presupuesto, es el esperado que más o menos se veía venir cuando se celebró el sorteo. Al final, en los equipos clasificados para cuartos, se han clasificado los equipos con mayor presupuesto. El Real Madrid no está entre esos presupuestos, ¿vale? Me surge la duda de la Roma, pero por ahí andará. Es decir, en el fútbol femenino, normalmente, normalmente en el fútbol o en cualquier deporte suelen ganar las mejores. En el fútbol femenino, la diferencia entre clase alta, clase media, clase baja es muy, muy marcada, mucho más que en el fútbol masculino, por diferentes razones que no vienen al caso. Pero el aumento de presupuesto aumenta normalmente ese gap. Lógicamente, esos 8 equipos tienen un presupuesto muy alto y es razonable que se hayan clasificado esos 8. Eh, para mí, o desde el punto de vista de Secretaría Técnica o intentando ponerme en la cabeza de la gente que tiene que tomar decisiones, hay un punto que es el de falta de experiencia, el, mucha. En determinadas situaciones, tomas de decisiones, eh, nos equivocamos y que faltan también fichajes diferenciales, tanto atrás como delante. Se disparó, se tuvieron ocasiones y no se materializaron. Vuelvo a repetir, me parece que es el mismo, en las mismas cosas que vimos en la ida contra el PSG y los 2 partidos del Chelsea. Que esos detalles, ese puntito que nos está faltando, faltan experiencia y faltan más fichajes diferenciales. Y otro punto que quiero destacar, que ya he dicho en alguna ocasión y que voy a volver a insistir en eso, que el Real Madrid crece, pero ojo que también crecen sus rivales. Y este punto sí que quiero incidir porque creo que el proyecto del Real Madrid me parece positivo, pero hay que tener en cuenta que el proyecto crece según un contexto, según un entorno, y tu entorno está inflacionando, tu entorno
quiere decir que tus rivales siguen aumentando presupuesto y siguen fichando. Y ya vamos acabando. Bueno, una cosa que he visto hoy es que ayer en el Parque de los Príncipes se prohibió la entrada a gente con objetos del Real Madrid o que simulaban o que parecían ser del Real Madrid. Estamos hablando de camisetas, de bufandas e incluso de abrigos. Recordemos que ayer en París hacía 2 grados bajo cero. No sé si es tan peligroso el partido como para prohibir este tipo de cosas. Sobre todo cuando vas hacia la grada de animación donde está el Real Madrid. Eh, Me parece excesivo, particularmente, a mí. En mi opinión, que no soy experto en seguridad, pero a mí me parece que esto es un poco excesivo. En fin, en los comentarios deja tu opinión de cómo has visto el partido, de qué es lo que te ha parecido la actuación del equipo en general en la Champions. Es verdad que nos falta el último partido, pero bueno, va a ser la despedida de Champions de este año en el Di Stéfano. Y tus opiniones y valoraciones. Espero que seamos todos lo suficientemente maduros como para ser críticos constructivos y no venir a tocar las narices. La rivalidad con otros equipos está bien, forma parte del salseo del fútbol, pero intentemos siempre tener un cierto respeto y sobre todo evitar el acoso mm, de jugadoras que al fin y al cabo son jugadoras y personas también, ¿vale? En fin, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención. No te olvides suscribirte al canal, dale like si te gusta el contenido y a la Madrid.